Bueno, Elizabeth, ya estamos experimentando, ¿no? Emociones navideñas cuando, Ajá. por ejemplo, escuchamos esta reciente canción, Mi burrito sabanero. Bueno, hay mucha nostalgia, alegría, mucho que compartir, mucha esperanza, pero a su vez también la actualidad, los hechos que viven las personas el día a día, probablemente no sea todo positivo, también puede ser algún tipo de ambiente negativo. Sí, también negativo porque, bueno, en el programa que hicimos ayer me escribió alguien de las hallacas y de todo eso, de los olores, de todo lo que sentimos en Navidad, ¿no? En esta época tan bonita. Pero también, como dices, está lo negativo, esas ansiedades, esos miedos que comenzamos a sentir y sobre todo los pequeñitos. Ahí es donde tenemos que poner mucha atención, qué es lo que ellos están sintiendo, qué es lo que ellos experimentan en las escuelas donde están, ¿no? Acerca de qué les hablan, qué es la Navidad, porque para todas las culturas y todas las religiones que manejamos acá en la Florida Central, no es lo mismo la Navidad, ¿no? Inclusive hay religiones que tienen prohibido celebrar esta época. Correcto. Y cómo tú haces cuando tienes un grupo de niños que son 4, diríamos, nosotros manejamos grupos de terapia, pueden ser 4, pueden ser 6, y en este grupo hay niños que sí celebran la Navidad, que colocan un pesebre, hay otros que colocan una estrella, hay otros que colocan una vela, ¿verdad? Sí. y el que no la celebra, ¿cómo hacemos? Es correcto. Ahora, bien punto que acabas de señalar, digamos la diversidad de nuestro estado nos lleva a convivir con personas de diferentes latitudes, religiones, razas, credos, etc. Y ese es el punto. Pero ¿cómo hacerle entender a un niño que, por ejemplo, su vecino, su compañero de la escuela, cómo le hace entender, por ejemplo, el amiguito que está recibiendo muchísimos regalos? Bien sea porque llegaron los reyes, llegó el niño Jesús, como sea. Pero él en su caso no, quizás muchos motivos, digamos, uno de ellos puede ser como acabas de señalar, el motivo religioso, no celebran la Navidad, o es otro practicante de otra religión monoteísta, por ejemplo. Bueno, eso, exactamente. ¿Cómo lo puede entender? Exactamente, cómo lo entiende y cómo nosotros como padre vamos a manejar esa realidad. Entonces, esa realidad sería una ansiedad que estaría creando en ese pequeño un miedo. Entonces, nosotros tenemos dos opciones, o lo manejamos desde el punto de vista, diríamos, cognitivo, y comenzamos a darle la explicación al niño desde la parte cognitiva, pero con anterioridad. No vamos a esperar que llegue diciembre y que esté bien descontrolado el niño. Cuando ya esté alterado, ya es muy difícil de manejar. Pero vamos a mirar qué es lo que a él le causa ansiedad, porque los papás no tienen cómo conseguir lo que él quiere, o le causa ansiedad simplemente porque no entiende lo que se está celebrando, porque no ha tenido el debido, se diría, preparación por parte de los padres. Y ahí es donde nosotros entramos a manejar la ansiedad ante lo desconocido. Usualmente las ansiedades se dan ante lo desconocido. Cuando nosotros tenemos ansiedades a lo conocido, ya sería una fobia y ya estamos hablando de un desbalance químico, ¿verdad? Pero la ansiedad como tal siempre se da cuando yo voy a entrar a un trabajo nuevo y no sé quién va a ser mi jefe, cuando yo voy a cambiarme de ciudad y no sé quiénes van a ser mis compañeros de escuela, cuando voy a afrontar una situación que me va a poner en algo que no es conocido para mí. Ahí entonces empiezo a desarrollar a generar una cantidad de hormonas diferentes que se van a producir en mi cerebro y que me van a causar lo que es la ansiedad. Es que tenemos un proceso psicosomático. Exactamente. Que de alguna manera empieza las funciones cerebrales a actuar, y por supuesto esto termina en todo un proceso biológico, en la cual en muchas ocasiones, Elizabeth, puede haber, digamos, un desbalance. Un desbalance, el cerebro está enviando una señal diferente a lo que está pasando en ese momento. Puede darse a lo mejor tristeza, puede darse dolor, sí. y a lo mejor la persona realmente no lo está padeciendo. Exactamente. Ayer estaba mirando, bueno, entre los casos que nosotros manejamos, en esta época tenemos, mira, eso no sé cómo se llamaría, si sería muy bueno, sería muy malo. Bueno, para nosotros es el año igual, ¿no? En todos los negocios, diríamos, en todos los negocios que son diferentes a la salud, inclusive en las clínicas de salud de medicina general,
de medicina, de terapia física, diferentes especialidades, te podría nombrar 1.000.000. En esa clase de consultas, en la época de diciembre, tienen una baja de pacientes y empiezan las oficinas inclusive a bajar el personal, aprovechan para dar las vacaciones a las personas. Nosotros al revés, en diciembre nos tenemos que preparar para recibir más llamadas, para atender más personas, porque vienen todas las crisis. Entonces, sabemos que al revés de todo el mundo, nosotros vamos a estar muchísimo más ocupados que todos. Y esto lo desarrolla toda la ansiedad que generan estas fiestas. Ahora, disculpa que te interrumpa. Puede haber crisis generadas por la actualidad. Sí. Por ejemplo, hay factores que por venir la época decembrina no implica que se van a alejar. Me explico. Sí. Si una persona a lo mejor no puede afrontar el pago de su casa, si una persona en ese momento tiene una separación conyugal, o si una persona en ese momento a lo mejor pierde un ser querido. Exacto. Es decir, son situaciones actuales que por más que tú hagas, es decir, el ambiente decembrino van a afectar directamente. Exacto, exacto, porque ahí es donde viene lo que llamaríamos el cambio del plan, o budget, lo que nosotros tenemos, el presupuesto familiar, ¿verdad? Sí. Entonces, se creó un cambio de presupuesto, ¿cómo lo va a afrontar la familia? Mira, ¿qué estamos aconsejando nosotros? Que no esperen para que estemos definitivamente en la fiesta como tal, que no esperen para que llegue de verdad la Navidad. Si están notando que sus niños están tomando un comportamiento un poquito diferente, si lo notan un poco retraído, si lo notan un poco ansioso, porque es todo lo contrario, que ya no duermen, que quieren estar haciendo alguna actividad más del tiempo debido. Si notan esa clase de ansiedad, nosotros somos Angel for Kids on Call y nosotros nos especializamos en diferentes tipos de evaluación, Mariano. Y quisiera hablar un poco de estas evaluaciones porque las personas nos llaman desde otras partes del país, desde fuera del país también. Tienen el concepto de que todo es psicólogo. Nosotros en la Florida manejamos diferentes nombres para los trabajadores de salud social y todo lo que es salud mental. En nuestros países, psicólogo es esta persona clínica que hace una evaluación desde todos los puntos de vista del ser humano como tal. Acá en este país hay muchas divisiones y hay muchos diferentes nombres. Existen los licenciados de salud mental y consejeros. Esos licenciados de salud mental pasan en la universidad alrededor de 4 años, luego hacen 2 años de prácticas, luego hacen 1 año para poderse presentar en el examen. Pues es básicamente una super maestría casi plus. Quiere decir que es mucho, no diría más que un psicólogo, pero sí es equipado a lo que sería en nuestros países un psicólogo clínico. Estas personas van a entrar a mirar diferentes aspectos de lo que se está presentando la crisis en el momento cuando nos llevan la persona a una consulta. Y ahí entonces crean un plan de tratamiento que se desarrolla bajo diferentes profesionales que están en el área de nuestra mente, bajo qué es lo que a nosotros nos está afectando, en este caso una crisis. Si es una crisis, ¿qué generó? ¿Generó algo que necesite medicamento o generó solamente algo que necesita unas cuantas terapias, diríamos, y que se puede solucionar? ¿O generó algo que necesita entrar a un grupo de rehabilitación donde la persona ya está con una patología que le impide desarrollarse diariamente y normalmente como lo hacía antes? De forma simple, pudiéramos hablar de casos leves y cada uno con sus canales de acción, de diagnóstico, de tratamiento, sí. Y otros van moderados a crónicos. Exacto. Ya dependiendo, como tú dices, hay una patología presente. Exacto. Entonces también tenemos la evaluación psiquiátrica. En este caso de la evaluación psiquiátrica, teníamos ayer la consulta completamente llena, son días fuertísimos. En este caso ya vienen con patologías que han sido ya diagnosticadas o personas que traen la seguridad de que el niño ya tiene algo que necesita medicamento. En el caso de medicamentos, entonces lo manejamos en el área psiquiátrica porque es la autorizada en Estados Unidos para manejar medicamentos controlados. Ahí también nosotros podemos asistirle. En otro caso, que yo tenga, por ejemplo, un niño que esté sufriendo de falta de atención en la escuela, no me esté dando rendimiento, o por ejemplo, tengo un chico que está presentando, diríamos, una desadaptación social,
como lo llamamos nosotros. Sí, que en muchos casos como una rebeldía. Eso, en palabras sencillas, como una rebeldía, nosotros lo llamamos como una desadaptación social. En ese caso, entonces, tendríamos que establecer dos cosas. ¿Por qué se está dando la no atención en la escuela? Si es algún elemento externo o si es interno que está causando que él no pueda asistir, que sí esté en la escuela físicamente, pero que mentalmente no esté y que no esté dando un buen rendimiento. Y ahí entra entonces lo que es la psicología clínica, no ahora, psicología nombrar general. factores externos Sí, e internos. Dame un par de ejemplos. Exacto, porque si tuviéramos un ADHD o una falta o un déficit de atención, los déficits de atención tienen factor interno y externo. Interno porque se da cuando la mamá durante el embarazo pues ha tomado alcohol, ha fumado, ha tenido crisis en el embarazo, o cuando ya el niño nace y se expone a diferentes tóxicos. También lo hemos encontrado en el ADHD. ¿Factores hereditarios? Y factores hereditarios, muchísimos. Tú tienes un papá con ADHD, tienes un sobrino con ADHD, tienes un hijo con ADHD. Bueno, esto se va dando en forma hereditaria también. Pero también existe que eso tú lo tengas como tal, como parte de ti, de tu persona, pero no lo desarrolles de la misma forma que lo va a desarrollar otro niño que se va a ver expuesto a un medio ambiente estresante, que tiene lo que nosotros llamamos los detonadores. Si ese niño tiene un detonador, nosotros vamos a la escuela y buscamos cuál es el detonador que está haciendo que ese niño sea menos atento a la clase, o que el tiempo que él esté atendiendo a la clase sea de menos calidad y no lo pueda mantener en su memoria. Y ahí entonces entramos con nuestra psicóloga clínica, nuestra doctora Heidi, que es excelente, y ella entraría a evaluarlo por medio de evaluaciones psicométricas. Son evaluaciones que no mienten, Mariano. Están establecidas y probadas durante muchísimo tiempo. El grado de confiabilidad es bien elevado. Es espectacular porque estas evaluaciones están establecidas, diríamos, por muchísimas décadas. Y hacemos una división entre lo que sería la evaluación general, que se hace primero con los padres, y vamos a escuchar a los padres qué es lo que nos pueden dar de información. Luego vendría la evaluación general con el chico o el joven o el niño, y de ahí entonces arrancaríamos al encontrar los números que nos dan un valor para llevarnos a una patología. Iríamos a las subdivisiones, quiere decir, tú puedes tener un déficit de atención, pero en la prueba general me salió que el déficit de atención tuyo está también relacionado con bullying. Si yo tengo que mirar entonces una subprueba que me va a dar cómo está tu autoestima y cómo están las molestias y el grado de aguantar las molestias y por qué se están dando. Y ahí entonces enviamos nosotros, nuestros terapistas, a la escuela para que asistan, observen y puedan mirar qué es lo que podemos modificar en ese medio ambiente para poder bajar el grado de desatención del niño. Sí, para que el estímulo en este caso sea como bien respondido. Exactamente. ¿No? Por el parte del estudiante. Ahora, veo que las pruebas, como la mencionas, trabajan desde el punto de vista específico, pero logran también abarcar, digamos, un ámbito general. Un ámbito general, sí, porque tenemos los diagnósticos concomitantes y muchas veces se presentan en niños que tienen otra discapacidad. Y por ejemplo, un niño que tenga que movilizarse en silla de ruedas va a ser un niño no siempre depresivo, porque los vemos muy alegres, pero pudiera ser, ¿verdad? Un niño que no sea tan alto, que no haya crecido y que tenga un problema de crecimiento, puede ser estar siendo molestado por sus compañeros y tener una gran depresión que estaría ya ¿Es alta la probabilidad que un padre desconozca lo que está indicando que su hijo está actuando de esa forma? Altísima, altísima, porque nosotros tenemos lo que es mirar a los niños por la edad que tienen. Y muchos de los signos de lo que es la angustia, la depresión, el bullying, el abuso, todo eso nosotros lo podemos asociar simple y llanamente con que son características de la juventud, que mi hijo está encerrado porque está simplemente cansado, la adolescencia, porque es un teenager, la hormona, y simplemente por eso, y lo podemos confundir, y la mayoría de las veces lo confundimos. Ahora, el caso, los padres desconocen la situación, la conducta, el padecimiento del hijo o la hija,
Y entonces hay otra situación. El padre y la madre tienen que saber manejar este tipo de comportamientos. Exacto, tienen que saberlo manejar y asegurarse que el niño ya no tenga una patología como tal, Mariano. Y te voy a hablar también de una patología muy identificada que vemos nosotros en muchachos y en jóvenes. Diríamos lo que en sí, ¿qué es lo que una pareja que tiene un niño en la escuela y que está, por ejemplo, cuarto, quinto grado, ¿qué es lo que una pareja puede decir? Es una fobia. ¿Qué es una fobia? Que es algo que simplemente vino temporario y se fue. ¿Cómo lo podemos distinguir? ¿Cómo podemos distinguir que nuestro niño simplemente está sufriendo un ataque depresivo o simplemente está mal criado o simplemente no quiere estar en la escuela que esté porque nos cambiamos de ciudad y no quiere compartir? ¿O qué es una fobia? ¿Cómo la distinguimos? ¿Cómo distinguimos que de verdad es una patología? Les doy mi teléfono, luego me regalan, es el 407-730-7983 y de nuevo somos Angel for Kids on Call y estamos cubriendo todos los 4 condados de la Florida. Vamos a sus casas, vamos a las escuelas, somos todos trabajadores bilingües, así que si mamá no habla inglés, hijo habla inglés, papá habla otro idioma, pues ahí vamos a dar el servicio para que todos estén en la misma página y puedan ayudar a sus niños. Entonces, vamos atrás. Una fobia, ¿qué es? ¿Cómo la distinguimos? Sobre todo las infantiles. Las de los adultos es un poco más notable, pero las infantiles es un miedo sobrecogedor de carácter irracional. Es completamente irracional. Quiere decir, apareció de una manera irracional, no tenía sentido la acción que se estaba desarrollando y ¡pum! Apareció una fobia en el niño. Está enfocada definitivamente hacia un objeto concreto. No va a ser una fobia, ahí viene la pregunta que tú me haces, no va a ser generalizada, sino que va a ser concreta. Es como, por ejemplo, sí. Sí, que es específica. Claro, es específica. Viste un insecto, el niño vio un insecto. Pero puede generar respuestas múltiples. Múltiples, ahí viene el problema. Entonces, ¿cómo voy a estar yo pendiente de que mi hijo miró un insecto y está con fobia? Es difícil que los padres estemos identificando desde tan pequeños detalles, pero se puede dar. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que se va a un objeto determinado. En este caso va a ponerlo más, diríamos que más sucede. Un insecto, por ejemplo, lo vio en el aula de clase. Hay personas que ven un pájaro y tengo muchas amigas así. Un ratón. Es que ¿sabes qué es lo que más causa los pájaros cuando levantan las alas? Sí, los pájaros cuando levantan las alas hay unas fobias que luego quisiera explicarlas que son tremendas. Las personas pueden morirse, pueden darle hasta un desmayo inclusive. Entonces, miedo a las alturas o a estar en el aula de clase, a estar ahí en el aula de clase. Entonces, la fuerza del temor es realmente muy poderosa hasta el punto que el niño no es capaz de controlarlo y el miedo es totalmente desproporcionado. Y esto se mira en comparación con la forma en que reaccionaría la otra parte de los niños. Así que comparando estas fobias, son corrientes entre los niños de 2 y 6 años de edad. Altera la vida cotidiana inmediatamente, altera el sueño, la comida, etc. Exacto, y altera ese grupo de niños. O sea, que miremos el niño entre los 2 y los 6 años de edad. Y también entre los 3 años aproximadamente es el comienzo de estas fobias. Así que tengo mucho para explicarle, no hay señal de aflicción en ellos. Cuanto más cerca del objeto temido estén, más reacciones van a temer. Las fobias tienen un aspecto irracional e impropio y es simplemente que ellos ponen y lo empiezan a expresar a través de los juguetes y de decir una y otra vez, una misma palabra. Así que nosotros podemos identificarlos, pero en esta época de Navidad quisiera que nos siguieran en esta serie que tenemos y pudieran identificar qué es lo que está sucediendo con sus niños y estamos ahí para ayudarlos. Vamos a estar también en talleres de manejo de emociones. Estamos por Ana G. Méndez. Pueden llamar al 407-730-7983. Todo completamente gratis, pagado por el gobierno. Mamá, papá que quiere oírnos más acerca de toda esta información, llámenos al 407-730-7983 y vamos a estar dictando cursos de manejo de emociones y educación en Ana G. Méndez. Gracias, Mariana. Gracias, Elizabeth.